Ya. Comencemos entonces, retomemos donde nosotros nos habíamos quedado. Nosotros hablábamos del modelo de costo, volumen y utilidad. Y espero que no se le haya olvidado, pero nosotros decíamos algo bien simple, decíamos, mira, si estos son los costos e ingresos de la compañía respecto a la cantidad, por eso esa es la B del modelo CBU, y estos son los costos, por ejemplo, los costos fijos totales, que son estáticos frente a la cantidad, entonces lo que uno decía era perfectamente que la compañía genera cierto ingreso, digamos, estos ingresos, apriete el botón, ingresos, y luego genera un margen de contribución, que obviamente es menor que los ingresos, y este margen de contribución, digamos, total, en algún punto se iguala con los costos fijos. Y ese punto donde se iguala con los costos fijos genera una utilidad ¿de cuánto? Cero. Cero. Listo. Entonces justamente este punto de acá era lo que llamábamos los ingresos por ventas de equilibrio. Y en el fondo uno podía decir perfectamente que de ahí en adelante era la parte donde la compañía empezaba a tener ganancias. Entonces si esta línea de acá fuesen las utilidades, aquí tiene, hacia allá digamos, tiene ganancias, hacia acá tiene pérdida. ¿Sí? Y eso fue lo que dijimos para un solo producto. Dijimos, bueno, si nosotros desagregáramos la utilidad de alguna forma, dijimos que la cantidad de equilibrio sería el costo fijo total, y ahí nosotros desagregamos en si esto eran solamente los que representaban salidas de caja, era el punto de equilibrio económico de corto plazo. Solamente los costos que tienen que ver con la operación, con el rubro habitual del negocio, entonces esos van a ser el punto fijo, bueno, el costo fijo operacional, lo cual da la cantidad de equilibrio operacional. Y luego entonces nosotros decíamos que podría haber agregado los intereses que genera la deuda y cualquier otro resultado, en todo caso, que sea no operacional o fuera de explotación. Y entonces ese punto de equilibrio, ¿cómo lo llamábamos? Por un punto premio. ¿Qué equilibrio? Cuando Perdón. incluyo todos los costos El Eh, financiero. financieros o Total. total, listo, un punto premio. Ejú. ¿Se entiende? Entonces nosotros dijimos, le podemos poner cierto apellido a los costos fijos, pero eso no quita que sea la cantidad de equilibrio, solamente que son menos, más unidades, etcétera. También hablamos que si la empresa proyectaba cierta cantidad de eventos para, perdón, cierta cantidad de ventas para un evento, para un proyecto, para un emprendimiento, para una zona geográfica, un local, etcétera, bueno, en esa zona se estiman tener tantas unidades más o tantas unidades menos. Y entonces eso hace la diferencia, ¿sí? Y nosotros dijimos, bueno, mira, si esto lo pensamos al revés, fíjense, si yo pusiera precio de venta por la cantidad de equilibrio y acá dijera lo mismo al otro lado, dijera costos fijos totales por el precio de venta partido el precio de venta menos el costo variable unitario, podría decir, mira, perfectamente podría pasar este dividiendo abajo y me queda exactamente lo mismo. Y entonces al dividir eso, y me voy a cambiar de color, digamos, voy a mover esto hacia acá arriba, voy a decir, listo, a la izquierda me van a quedar los ingresos por ventas de equilibrio, precio de venta por cantidad vendida, y acá me van a quedar los costos fijos totales, partido por el precio de venta menos el costo variable unitario, partido por el precio de venta. Y esto de acá, ¿cómo lo llamamos? Por un punto premio. razón de contribución. Perfecto. Razón de contribución. Un punto premio. Acuérdense de enviármelo al final de la clase. ¿Sí? Entonces dijimos, mira, los costos fijos, dado que está partido ahora una cantidad monetaria
por un porcentaje o por una fracción, si así lo quieren, entonces ahora te iba a quedar una cantidad monetaria, los ingresos por venta de equilibrio. En cambio, la cantidad es un número simplemente. ¿Se entiende? Entonces a algunas empresas les funcionaba mucho más el ingreso por venta de equilibrio. Nosotros dijimos, por ejemplo, los kioscos. No sé cuántos productos qué productos vender. Solo sé que si llego a 3 millones en venta, entonces puedo pagar los arriendos, los sueldos y todas las cuentas. ¿Se entiende? Entonces, esa es la empresa en la que le vamos a hincar el diente hoy día, que en el fondo la empresa tiene más de un producto. Y ahí es donde se complica la cosa, porque es difícil encontrar empresas monoproductoras. O sea, de las pocas empresas en el mundo que siguen teniendo un solo producto igual para todos, al mismo precio en todo el mundo, es difícil encontrar ejemplos. ¿Sí? Yo al menos tengo uno. Bloomberg, la plataforma estándar para el sistema financiero que nosotros tenemos un laboratorio, dictamos un electivo, somos la única universidad que dicta ese volumen del electivo y solamente hay 2 universidades que lo tienen, la de los Andes y nosotros, ese laboratorio que es la plataforma donde está toda la información económica del mundo, de todos los estados financieros, de los tipos de cambio, de la inflación y cualquier otra cosa que se le ocurra de todos los países del mundo, de commodity, etc. Entonces, esa plataforma es igual para todos, para las universidades, para los bancos, para las compañías de seguro, para Conchitoro, para Sokimichi, para cualquier otra empresa. El único producto. El resto de las empresas no tiene eso. El resto de las empresas son empresas, no son monoproductoras, perdón, son multiproductoras. Y entonces hacia allá es donde nosotros vamos a ir a esta clase. ¿Sí? ¿Alguien que haya quedado con algún vacío conceptual en la parte de punto de equilibrio con un solo producto? No. Listo, entonces avanzamos. Entonces fíjense que cuando la empresa es multiproductora, las empresas multiproductoras tienen que hacer algo. Porque, por ejemplo, van a tener el problema de cuántas unidades vendo de cada producto. Entonces, para las empresas multiproductoras, lo que es muy importante es el comportamiento de compra. De compra del cliente, obviamente. Le voy a agregar eso por si acaso, que en el fondo son las ventas de la empresa. ¿Sí? Entonces, la empresa podría decir 3 tipos de comportamientos de compra. Podría decir, mira, un comportamiento que es basado en la cantidad, digamos, por el contrario. El mix de ventas está dado por la cantidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú dices, perfecto, si tú compras una promo, viene una de Pisco, una de Coca-Cola. Listo. La cantidad es 1 a 1. Entonces ahí, sea la botillería, sea Coca-Cola, sea el que está armando este mix de ventas, te produce eso. Tú compras, o la Walmart le vende una caja al gobierno de asistencia, bueno, el mix de venta está dado de ciertas unidades dentro de la caja, entonces trae tanto en porotos, tanto en confort, etc. Trae todas las unidades, todo esto en términos de unidades. Entonces tú compras un champú con un bálsamo, viene eso. ¿Se entiende? Entonces, lo que está haciendo aquí la empresa es que te está forzando o está tratando de orientar el comportamiento de compra a que se mantenga constante en la cantidad que hay dentro de eso. ¿Sí? Entonces tú vas a decir, mira, tengo el producto 1, digamos el precio de venta, mejor aún. Voy a decir, mira, tengo la cantidad 1 por el margen de contribución 1, más tengo la cantidad 2 por el margen de contribución del producto 2. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y entonces esto va a ser
el margen de contribución total del mix de ventas. ¿Se entiende? Entonces pensémoslo en algo simple. Primero, que tú colocas un pack en el que en el fondo dice, ya, mira, van a venir 2 paquetes de tallarines con 6 salsas. Listo. Pues entonces tú vas a decir, mira, los tallarines son 2 y gano 200 pesos por paquete. Y en las salsas son 6 y gano 80 pesos por paquete. Entonces el margen de contribución total de este paquete, y si quieres literalmente lo ven como un paquete, entonces va a ser 680 pesos. ¿Sí? Y entonces eso te va a plantear algo. Y también uno podría decir, bueno, lo que podría calcular es el margen de contribución promedio, que es algo hacia lo que vamos a ir. ¿Sí? Tu segundo comportamiento de compras, la empresa podría decir que el mix de ventas, así que me faltó una S arriba, está hecho considerando el ingreso por venta. Entonces está dado por los ingresos. ¿Sí? Esta es la parte importante. Voy a destacar acá que este es de los ingresos y en el otro voy a colocar que este es de la cantidad. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando tú tienes el mix de los ingresos, en el fondo no sé cuánto es lo que yo quiero proporcionalmente, sino lo que voy a decir es que hay un porcentaje de las ventas monetarias, digamos, que provienen de uno. Y eso voy a conocerlo con la razón de contribución de uno. ¿Sí? Entonces, después voy a decir que hay un porcentaje de las ventas monetarias de nuevo, del producto 2 y eso lo voy a multiplicar por la razón de contribución de 2 y así sucesivamente con todos los productos dentro del mix. ¿Sí? Y entonces ahí lo que tú dices es, mira, este pool vale 2 millones, vale 100 pesos, vale lo que sea. ¿Se entiende? Entonces te entrega un paquete dentro de, pero que está dado en las ventas monetarias. Entonces, por ejemplo, los paquetes turísticos van en esta línea. Tú dices, no, mira, este paquete es para 4 personas y vale tanto, listo. Y dentro de tiene todo lo que a ti se te ocurra. Pero tú orientas el comportamiento de compras a cuánto vendes monetariamente, no a la cantidad que vendes. ¿Se entiende? Entonces, tú podrías decir, bueno, puede ser el pasaje hacia no sé dónde, con tal hotel, etcétera, o puede ser algo más en primera clase, en un hotel 5 estrellas. Ah, ya, cambia esto, pero el paquete está dado en la forma de los ingresos en el fondo. ¿Sí? O por ejemplo, mucho lo que están haciendo los supermercados hoy en día, que en el fondo están diciendo, mira, si tú compras mínimo tanto de tales marcas, Procter Gamble, Unilever, las marcas mucho más grandes, entonces el despacho es gratis. Pero mínimo tiene que ser X. Y ese X es, no sé, 30.000 pesos creo que es Procter Gamble en el Jumbo. ¿Se entiende? Entonces tú dices, no sé si ahí voy a comprar Gillette, champú, jabón o cualquier otra combinación de eso, pero son 30.000 pesos. Entonces tú estás orientando el ticket mínimo, la venta mínima en el fondo a 30.000 pesos. ¿Se entiende? Entonces, eso hace la diferencia significativa en que tú puedes orientar el comportamiento de compra de esa forma. ¿Sí? Y si no es así, entonces tu tercera opción para tener un mix de venta multiproductora es que no hay mix de venta. ¿Sí? Porque en el fondo no conozco qué se va a comprar. Voy a poner no se conoce.
¿Sí? Entonces, si no conozco cómo hacer eso, entonces lo que voy a ocupar es un markup o factor comercial. Profe, perdón, pero ¿qué dice? ¿No se conoce ni se puede? Inducir el comportamiento de compra. Gracias. Inducir. Entonces, en este caso, lo que uno dice es algo de este estilo, mira, esto es lo que hace, por ejemplo, cuando nosotros decíamos un kiosco. Yo compro los chicles a 100 pesos, los vendo en 200. Compro el diario en 200 y lo vendo en 400. Compro las bebidas en 300 y las vendo en 600 y así sucesivamente. Y multiplico por 2 el costo. Ese es el markup. El markup es ese factor comercial que tú le aplicas el doble, el triple, el cuádruple del precio, y eso en el fondo produce que todos los productos tengan algo igual, por un punto premio. ¿Qué van a tener igual todos los productos si yo aplico un markup? Los costos operacionales. No, Precio de El venta. precio. no, no, porque fíjense, wait. Fijo. Si yo tengo el precio igual, quiere decir que todos los productos costaron lo mismo. Pero tú podrías tener un producto que vale 10 millones y uno que vale 100 pesos. ¿Costo variable unitario? ¿No? La razón de contribución. La Eso cantidad. es. No. La razón de contribución, un punto premio. Eso es lo que va a generar constante, porque en el fondo si tú vendes al doble, ¿cuánto es tu razón de contribución? Por otro punto premio. El doble. No, no puede ser. Miren, No. primero, La mitad, la mitad. No. eso sí, un punto. Pero fíjense que el margen jamás puede ser más del 100%, a menos que ocurra un efecto contable muy extraño, no sé, pues por ejemplo con los que de contador la otra vez decíamos, mira, cuando tú tienes un mall y revalúas la propiedad de inversión, hay una ganancia por el ajuste a valor razonable que es parte de la operación del negocio. Entonces podría ser que tú vendiste 100, tuviste costos de 20, te quedaron 80, pero revaluaste el mall por 50 y entonces tu utilidad es 130. Ese es el extraño caso en que yo digo 130 sobre 100 es más que el 100%. Pero una empresa productiva, que es la empresa que vemos en este curso, no tiene sentido porque no podría ganarse más que el 100% de la venta. Con seguridad se puede ganar más del 100% del costo, pero nosotros definimos la razón de contribución como el margen de contribución total sobre los ingresos por venta o, en el caso del término unitario, el margen de contribución unitario sobre el precio de venta. ¿Sí? Ignacio. Profe, ¿y qué pasa con los costos de arriendo, costos de legales que uno tiene que pagar? Son sí fijos, pero se aplican hacia todos los productos porque al final atacan al negocio. ¿Cómo Bueno, se es que hacia reparten? allá vamos. Por eso que ahora hay que calcular un punto de equilibrio promedio en el fondo, que ese vaya en línea con todos los productos y después quizá hay que vender una cantidad. Solamente ahora sabemos que si este fuese el comportamiento de compra del cliente, si yo lo induzco en la cantidad, tratando de decirle, no, no puede comprar 5 champús y un bálsamo, tiene que comprar uno y uno. Ah, ya, bueno, entonces ahí cambia la perspectiva. Pero si dice, no, 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 mira, lo mínimo que tiene que comprar es tanto. Los delivery, no, no hago despacho por menos de tanto. Pero ¿cuál es lo que va a pedir del menú? No, no sé. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, es probable que dentro de lo que puedan, porque obviamente una empresa que se dedica a la comida no tiene tan estandarizados sus procesos. Entonces, claro, un restaurante va a decir, mira, más o menos cada plato cuesta esto y yo lo vendo al doble, al triple, al cuádruple, etc. ¿Se entiende? Pero ahí te digo, no, mínimo 20.000 pesos. Ah, ya, pero no sé de qué, no sé de qué, pero si es 20.000 pesos, yo sé que me gano una razón de contribución de tanto en promedio. ¿Sí? Y si digo, no tengo idea y me da lo mismo, bueno, aplico un factor comercial para todos. Por lo que compro, lo doblo, lo triplico y eso es lo que voy a estar vendiendo. Entonces me da lo mismo si llego a 10 millones de pesos con puros chicles o con puros diarios, con bebida o con un tercio de cabo. ¿Entienden? Entonces, fíjense. El punto es... Alonso. Sí, perdón, entonces en ese caso la razón de contribución es la que es igual. Claro, acá
Sí, aquí la razón de contribución va a ser constante. Tal cual. Razón de contribución. Aquí quedó mal eso. Lo voy a borrar. Razón de contribución. Ahí sí. Profe, y en el ítem 2 de mix de ventas que estaba por los ingresos, ¿ese cálculo va a ser igual al porcentaje total de las ventas del mix de Claro, ventas o el claro, como ingreso que total del mix de ventas? no. Si vendo 10 millones y este vende el 20%, este vende el 40%, el otro vende el 30% y el otro vende el 10%. Ah, ya, perfecto. Ujú. Pero en el fondo aquí da lo mismo si vendo 1 millón o vendo 10 millones, la proporción siempre es la misma. En cambio en el verde, o sea, para distinguir el verde del rojo, es que no sé cuánto es nunca. Acá es que se conservan esos porcentajes de venta. ¿Entiendes? O sea, nosotros hacíamos un ejercicio de un concierto el lunes de la semana pasada. Bueno, si tú vendes tantas entradas de galería, tantas entradas de cancha, tantas de cancha VIP, andas a saber tú, bueno, entonces tú ya sabes cuánto va a ser del total del porcentaje de venta. Y entonces tú sabrás qué puestos son más o menos rentables y eso produce que tenga una diferencia, porque en el fondo es bien probable que las que sean, no sé, cancha Golden VIP lo más cerca va a ser el que tenga el mayor margen, pero tiene bajo volumen. En cambio, por el otro lado, uno dice ya galería tiene menor margen porcentualmente, pero tiene más volumen, son muchas más entradas. Entonces ahí la empresa trata de ver cuánto es lo que debería generar en promedio para cubrir el punto de equilibrio. Perfecto. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos el cálculo? Vamos a decir lo siguiente, voy a decir, a ver, comportamiento en unidades. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que si este fuese el caso, vamos a calcular el margen de contribución promedio. Y el margen de contribución promedio, el porcentaje de las unidades de 1 por el margen de contribución de 1 más el porcentaje de las unidades de 2 por el margen de contribución de 2, más todos los otros productos que haya. ¿Se entiende? Entonces fíjense que es el promedio ponderado, no es el promedio simple. Es lo que la compañía podría alcanzar si eventualmente tuviese esa distribución en unidades, que esa es la parte importante. ¿Sí? Entonces tu punto de equilibrio promedio va a ser los costos fijos totales partido por el margen de contribución promedio. Y fíjense que como eso te va a dar una cantidad, después voy a decir de 1, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar la cantidad de equilibrio promedio por el porcentaje de las unidades de 1. Para 2, voy a necesitar la cantidad de equilibrio promedio por el porcentaje de las unidades de 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces tú dices, ya, en promedio tengo que vender 10.000 unidades. Ya, pero ¿cuánto es eso? No, es 30% de este producto, es 40% de otro producto, es 20 y es 10, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una opción. Tu segunda opción
es decir lo siguiente. Es decir, si tú tienes el comportamiento en ingresos monetarios, entonces lo que tú vas a decir es que los ingresos por ventas de equilibrio van a ser los costos fijos totales partido por la razón de contribución promedio. Entonces, ¿cómo calculo la razón de contribución promedio? Vamos a decir, la razón de contribución de 1 por el porcentaje de las ventas monetarias que represente 1, más la razón de contribución de 2 por el porcentaje que represente de las ventas monetarias 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Y entonces, teniendo eso, lo que uno podría decir es perfecto. Lo que puedo desagregar acá para cada uno de los productos va a ser que para uno voy a tener los ingresos por venta de equilibrio promedio por el porcentaje de las ventas monetarias que sea 2. Perdón, 1. Mierda. Quedó muy feo. ¿Sí? Entonces yo digo, ya hay que vender 10 millones para no perder plata. Bueno, ¿y cuánto proviene eso de las ventas de jugo? 30%. ¿Cuánto proviene de la venta de postre? 40%. Y así sucesivamente. ¿Sí? Si el caso 2, entonces tú dices, listo, los ingresos por venta de equilibrio. De nuevo, el promedio. Voy a clarificar ahí que es el promedio. Por cuánto sea el porcentaje de las ventas que provienen del segundo producto o servicio. Y así sucesivamente. ¿Se entiende? Y entonces el tercer caso es simple, porque en el fondo, si tú dices, no hay comportamiento de compra, digamos, claro, porque quizá hay un comportamiento. Entonces uno va a decir, los ingresos por venta del equilibrio promedio, y claro, aquí arriba debí clarificar que también le voy a agregar el promedio ahí, por si acaso. Lo que vamos a tener aquí va a ser los costos fijos totales partido por la razón de contribución promedio. Entonces lo que vamos a develar aquí es que la razón de contribución promedio, y te contesto al tiro, Ignacio, va a ser el precio de venta menos el costo de variable unitario partido el precio de venta. Entonces yo podría decir que esto es 1 menos el costo variable unitario partido el precio de venta. Pero como no hay comportamiento claro, tú induces esto. Entonces va a decir, el precio de venta aquí es X veces el costo variable unitario. Es el markup veces, o ese factor comercial veces el precio. Digamos el doble, el triple, el cuádruple, etc. Entonces lo que uno termina diciendo es que esto va a ser de esta forma. Esto lo voy a dividir por el markup por el costo variable unitario. Entonces, como verán, esta es una U, puedo simplificar este con este. Entonces te va a quedar eso, que la razón de contribución promedio en el fondo es el complemento de 1 menos la inversa del markup, 1 partido por el markup. ¿Sí? Ignacio. Profe, disculpe la insistencia, pero ¿el enfoque de los CIF o de los costos fijos totales va a ser a largo plazo entonces?
¿Cómo en el largo plazo, perdón? Como si los Eh, consideramos todo o no. claro, así como cuando me paso el estado de los costes y los gastos, ¿cuál tomo finalmente? Todo. Por eso que lo estamos haciendo con el promedio. No es como que aquí se asignen a una línea de negocios, porque en el fondo yo le podría asignar a una que tiene menos ingresos y pierde plata, pero la empresa en su conjunto igual no va a recuperar. Por eso que aquí agarro todos los CIF asociado a todas las líneas de producto, todo lo que sean SIF fijo, todo lo que sean GAP fijo, los intereses, todo, porque en el fondo los intereses, imagínense, en el fondo tú emitiste un bono, pediste un préstamo, tomaste un leasing que te genera 10 millones de intereses para la empresa completa, no para el local 1, 2, 3, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, tú aquí agarras en conjunto todo lo que tenga que ver con la compañía. Oye, y eso mismo, los intereses igual lo incluyo, porque antes no lo incluíamos, lo dejamos como gasto financiero. Sí, claro, pues porque los intereses son un costo fijo, financiero, pero sigue siendo fijo. ¿Se entiende? O sea, por eso que aquí yo no le puse el apellido, porque podríamos hablar del punto de equilibrio operacional y en ese caso no consideramos, o de mediano plazo dijimos, no consideramos los intereses. Pero si yo considero el punto de equilibrio total o financiero, entonces considero todos los intereses. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Sí? ¿Alguna otra duda es claro para todos? Para mí no es claro, profe, no entiendo muy bien a qué va esto. En términos generales, es que estaba tratando de poner atención, estaba poniendo atención, pero no me entra en la cabeza. Ya, pero con un producto lo entendiste. Más o menos, Ya. O sea, mira, lo que estamos tratando de ver aquí es cuánto debiese vender la empresa para no perder plata. Que de hecho eso era lo que sí, decíamos el lunes. O sea, la pregunta debería haber dicho, mira, tú dices, ya, alcanzar el punto de equilibrio. Bueno, si yo la hubiese complicado un poco más, no tener pérdida. Que eso es menos que recuperar la inversión. Por eso ahora le voy a dar la vuelta. Ahora vamos a demostrar que si hay un efecto impositivo, ahora vamos a ir un paso más allá, para recuperar la inversión yo necesito tener utilidades. Y entonces la utilidad es de cuánto. Eso va a hacer la diferencia. ¿Se entiende? Entonces en el fondo lo que alcanza el punto de equilibrio es decir, si tú vendes X, entonces al hacer tu estado de resultado, la utilidad va a ser cero. ¿Cuál utilidad? No sé. Ahí viene la diferencia. Si tú estás considerando, por ejemplo, el EBITDA, la utilidad antes de la depreciación y la amortización, etcétera, entonces está el punto de equilibrio económico. Si tú estás considerando la utilidad operacional, el EBIT en el fondo, estás considerando el punto de equilibrio operacional. Si tú estás considerando la utilidad de abajo al fondo, última línea neta, entonces estás considerando el punto de equilibrio financiero o total. ¿Se entiende? Entonces lo que aquí tratamos de determinar es cuántas unidades o cuánta plata necesito vender para que la compañía no tenga pérdida. Alonso. vale. O sea, Sí, profe, entonces estos mecanismos que estamos viendo sirven tanto como para el corto, mediano y largo plazo. tal cual, claro. O Ya. sea, podríamos hacer que tenga el comportamiento para económico, no tenga comportamiento para económico, para operacional. O sea, se podría hacer todas las combinaciones posibles en el fondo. Pero ¿Sí? entonces depende de cómo yo, o sea, eh, cómo yo incorpore los costos, ¿En qué sentido? que no sé, en el sentido de que si en el mediano plazo y en el largo plazo cambia como la clasificación de costos que tengo que tener, por ejemplo, no sé, en los costos fijos. No, porque la definición de un costo fijo no es si es de corto plazo o de largo plazo. Es solo si varían o no varían en el fondo. Entonces, lo que ahí uno requeriría, que puede ser que en el muy largo plazo tú te salgas del rango relevante, pero eso ya es distinto. ¿Se entiende? Entonces, pensémoslo en que tú tienes un local o tienes una fábrica, etcétera, y estás dentro del rango relevante. Porque si no, obviamente cambia tu punto de equilibrio porque tienes otro volumen de operación totalmente distinto.
con 2 locales, con 2 fábricas, etc. Creo que me equivoqué como me expresé. Me refiero a que si en el mediano plazo, o sea, yo incorporo, por ejemplo, los costos fijos operacionales y en el largo plazo, tanto los operacionales como los financieros. Eso es, tal cual. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces, ese pedacito que nos queda ver es cómo recupero la inversión. Entonces, lo que uno diría es algo de este estilo. Entonces, para que la empresa pueda recuperar la inversión, ¿qué debe generar? Margen de contribución positivo. Bueno, pero podría generar margen de contribución positivo y aún así no recuperar la inversión. Ganancia. Ganancia, listo. A los accionistas de la empresa, ¿cuál es la utilidad que les llega? Los dividendos. Ya los dividendos, pero ¿cuál es la utilidad que le pertenece? No dependía de el porcentaje ¿Qué porcentaje? de acción. Ya, pero ¿sobre qué utilidad? ¿O la operacional, la antes de impuestos, la neta? La neta. Neta, listo. Ya. Entonces fíjense que ahora no estamos pensando en la utilidad operacional, estamos pensando en la utilidad neta, que en el fondo esto va a ser ingresos por venta, menos costos variables, menos costos fijos. Fíjense que esto te va a dar, digamos, voy a poner aquí, costos fijos operacionales. Entonces, todo esto de acá va a ser tu utilidad operacional, menos los costos fijos financieros. Entonces voy a poner que todo esto de acá va a ser tu utilidad financiera, a veces llamada, o también llamada utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Y la neta entonces va a ser todo eso neta de impuestos. ¿Se entiende? Y eso te va a dar la utilidad neta que tenemos al otro lado. Entonces, de nuevo lo que estamos haciendo es plantear el estado de resultados desde arriba, en vez de plantearlo de arriba hacia abajo, lo estamos planteando hacia el lado. Ingresos menos costos variables, inclusive podría dibujarlo aquí un pedacito. Los ingresos menos los costos variables, ¿qué van a hacer? Margen de contribución. Margen de contribución. ¿Se entiende? Entonces ahí la empresa le fue quitando cosas hasta llegar justamente a lo que es la utilidad neta. Bueno, alguien podrá discutir que entre la utilidad operacional y la utilidad antes de impuestos hay otras cosas, participación en inversiones asociadas, diferencias de cambio, etcétera, que era lo que decíamos el primer día, y creo que el segundo día. Entonces, podría ser, pero no es el foco que nosotros queremos tener en ese sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a decir, mira, si nosotros solo consideráramos los intereses, nada de las otras cosas, resultados por unidades de reajuste, ingresos por dividendo, etcétera, no. Solamente la parte que tiene que ver con los intereses, entonces esto es como llegaría a tu utilidad neta. Entonces el inversionista va a decir, bueno, para calcular el punto de equilibrio, o bueno, ya no es el punto de equilibrio, sino que la cantidad de ventas que me provea una utilidad razonable, entonces voy a tener que considerar que en ausencia, o no en ausencia, voy a decir, la utilidad antes de impuesto sería la utilidad neta, y ¿qué hago con los impuestos? Divido. Divido. Listo. Partido por 1 menos el porcentaje de impuestos. ¿Se entiende? Entonces, de ahí yo digo, bueno, si además quiero calcular la utilidad operacional, entonces voy a decir que la utilidad operacional va a ser igual a la utilidad antes de impuestos
más, bueno, le voy a poner la misma sigla de arriba, los costos fijos financieros, que en el fondo son los intereses. ¿Se entiende? Y esta es la que nosotros ocupamos. Entonces, fíjense que para que la utilidad sea positiva, seguro que tiene que ser la utilidad operacional positiva, la utilidad después de impuestos. Porque en el fondo lo que nosotros dijimos en la clase del lunes es que ¿cuál es la única forma de que la utilidad neta sea cero? Con respecto a la utilidad antes de impuestos. Si tu utilidad neta es de cero, ¿cuántos impuestos pagué? 0. Cero. ¿Cuánto fue tu utilidad antes de impuestos entonces? 0. Cero. Listo. Entonces, no puede ser que tu utilidad antes de impuestos sea 1000 y tú pagues cero impuestos. Bueno, no vamos a entrar al problema de la contabilidad tributaria. Pero tengo utilidad cero, entonces los impuestos son cero. Si tengo una utilidad positiva, entonces tengo un gasto por impuestos. Si tengo una pérdida antes de impuestos, entonces tengo un ingreso por impuestos. ¿Se entiende? Entonces, la única forma de que eso llegue a cero, y por eso dijimos, para efectos del punto de equilibrio, es irrelevante los impuestos. Entonces, pero no para lo que nosotros queremos ver aquí, que es cómo recupero la inversión realizada. Porque en el fondo, tú vas a querer generar una rentabilidad sobre la inversión. Y eso es lo importante. Esa rentabilidad sobre la inversión que a veces es un indicador que se llama ROI, Return on Investment, ¿sí? Entonces, ¿cómo mediría la rentabilidad sobre la inversión? Bueno, tú pones plata, así que es obvio que esto es sobre lo que tú hayas invertido. ¿Y qué utilidad le llega al inversionista? ¿Cuál es la utilidad que llega al accionista? La neta. La utilidad neta. ¿Se entiende? Entonces tú dices, mira, yo puse 100 millones y quiero obtener una rentabilidad de 10%. Ya, pues hay que poner 10 millones. ¿Se entiende? Pero quiero 5, hay que poner 5 millones. O puse 20 y quiero el 30% de utilidad, hay que ganar 6 millones. Después de impuestos. Entonces, si hay que ganar 6 millones después de impuestos, hay que ganar más o menos antes de impuestos. Más. Más. Listo. Esa es la esencia. ¿Dónde está el chelo de arriba? Ahí está. ¿Se entiende? Y esa es toda la ciencia. ¿Dudas? Profe, ¿la inversión se ve como el porcentaje que tiene viviendo un inversionista? Claro. Ya. O sea, a ver, como el porcentaje que colocó un inversionista. Claro, así como si sobrepasó el 30%, el 50%. Ah, ya, estás pensando como la inversión en las acciones. Sí, es cierto. Pero acá lo vamos a hacer más simple que si tiene control o no tiene control, sino que vamos a decir, mira, esta persona puso tanto en un emprendimiento, en un local, etcétera, y quiere obtener tanta rentabilidad. No vamos a llevarlo a si tiene control, influencia significativa o alguna otra cosa. Gracias, profesor. ¿No hay de qué? Entonces, pongámosle número. Entonces, hagamos el ejercicio 2, que es intermedio para partir, y con eso después ya vamos al de las máquinas de moneda, la próxima clase, etcétera, para tener. Que era por alguna razón no teníamos la solución. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer ahora. Entonces dice, Bob de Hayek se dedica a la fabricación de 3 productos con la siguiente información histórica de los últimos años. Tiene entonces verde, amarillo y rojo, 3 productos. Vende esta cantidad de cada uno, tiene este precio de venta, tiene este material directo por unidad, tiene estos costos de conversión por unidad y tiene estas comisiones por venta. La compañía incurrió en 50 millones anuales de fijos totales en promedio y en gastos fijos operacionales de 40 millones,
compuesto por 25 millones atribuibles a la depreciación en línea recta y el resto corresponde a sueldos administrativos. A. Si la firma utilizara el 80% de la capacidad actual y el comportamiento de compras en unidades, es equivalente a la distribución de la producción total actual, calcule el punto de equilibrio en unidades y en ventas monetarias de cada producto. Entonces, de hecho, aquí le voy a agregar que es cantidad producida por si no quedara suficientemente claro. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Qué nos están preguntando? Voy a volver a la pizarra. Te dicen, mira, voy a guardar esto, borra. Entonces, este es el ejemplo 2. Entonces, primero, costos fijos totales a cubrir. ¿Cuántos son los costos fijos totales? Vuelvo sobre el enunciado. ¿Cuántos son tus costos fijos? 50 millones. 50 millones. De hecho, qué bueno que lo hacemos porque aquí requeriría una clarificación. Son 50 millones en términos de CIF fijos, pero costos fijos en el total, ¿cuántos son? 90. 90. Entonces, fíjense que esos serían para cubrir ¿qué punto de equilibrio? Operativo. Ya, operativo. Entonces, que en este caso sería igual al punto de equilibrio total. Entonces, después voy a decir el económico, porque para algo te dan los otros datos. ¿Sí? Le agrego ese detallito. Entonces, tengo 90 millones por cubrir. Listo. Costos fijos. Profe, Ajá. Alonso. perdone, ¿esos 90 millones son para el operativo, para lo económico, había dicho? No, para el económico no serían eso, porque fíjense. ¿Cuántos de estos 90 millones son costos que salen de caja? 50. Ah, no, 40, perdón. No. Miren, ¿los 50 salen de caja? ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo. De estos 40, ¿todos salen de caja? No. No. No, no todo. ¿Cuántos salen de caja? 15. 15. Esa es la parte que es flujo de caja. Entonces eso es lo que uno quiere medir en el punto de equilibrio económico. Entonces, inclusive si quedara la duda, porque alguien podría decir, bueno, ¿de dónde provienen esos CIF fijos de 15 millones? Bueno, lo aclaramos al tiro. 15 millones de CIF fijos en totales que corresponden a arriendos. Listo. Ahí está. Entonces salen de caja. Si fuesen depreciación, amortización, ciertas provisiones, no salen de caja. Como los típicos ítems que uno ve en los cursos anteriores en el estado de flujo efectivo. ¿Sí? Entonces, vuelvo sobre esto. Este es el set de ejercicios que tenemos en web curso. No Profe, me se corto volumen cortó de la. Disculpe. nuevo. Aló. Yo te escucho, yo te escucho. Tengo muy mal el sueño. Pero te escucho, yo te escucho, dime. O escríbeme en el chat Es que, quizás. pasa que sí, es que estaba viendo, dijo, no son 50 millones los costos fijos totales, son 90, y ahí se me cayó. Y después miré el enunciado y todavía no sé por qué son 90, porque está Ay, considerando los 40 de gas fijo. claro, porque cuando consideramos los costos fijos para el punto de equilibrio se refiere tanto a los CIF fijos como los GAD fijos. ¿Se entiende? Entonces tengo que considerar los 50 más los 40. Ya, gracias. Entonces, ya, tenemos los costos fijos totales. Entonces fíjense que tengo tres productos. Voy a poner acá, productos, tengo verde, amarillo y rojo.
Ya, entonces voy a calcular el margen de contribución unitario. Entonces voy a decir, verde se vende a 10.000. Aquí también, margen de contribución unitario, margen de contribución unitario. Ya. Amarillo se vende a 4.000. Y después rojo se vende a 2.000. ¿Sí? Voy a ir poniendo que este es el precio de venta. Después entonces, a eso, ¿qué le voy a quitar? Voy a decir ciertas cosas. Voy a decir, por ejemplo, que la empresa tiene una parte que van a ser los materiales directos, ¿sí? Entonces a esto le voy a quitar menos MD unitario. ¿Qué otros costos son variables para la empresa? El modo, ¿no? Mano de obra directa unitaria. ¿Qué otra cosa más? El CIF unitario variable. Sí, variable unitaria. Listo. ¿Y qué más? Los gastos fijos variables. Ya, gastos de administración y ventas variables. Listo. Entonces, tengo el material directo, por eso te lo decían en el enunciado. Entonces, el material directo te lo daban de 3.000 para el primero. Para el amarillo eran de 2.000 y para rojo eran de 800, material directo. 3.000, 2.800. Listo. Tengo la comisión por ventas, que es 3, 2 y 4%. Entonces, el 3% de los 10.000, ¿cuánto sería? Voy a poner aquí que esto es el 300. 3%. 300. Listo. El 2% de los 4.000, ¿cuánto sería? 800, creo. 800. No, 80, no sé, profe. 80. 8. Ahí está. Y después entonces vamos a decir, el 4% de los 2.000, ¿cuánto sería? 80 también. 80. Listo. Tenemos eso. Aquí nuestro problema. ¿Cómo calculo la mano de obra directa unitaria y los CIF variables unitarios? Tendría que usar los costos de conversión y restarle los CIF fijos. Ya, y entonces ahí voy a obtener los costos, los CIF variables y la mano de obra directa unitaria. ¿Sí? Entonces, fíjense. Te dice que tengo 50 millones en promedio. Y yo creo que esa es como la parte compleja de. Entonces yo voy a decir, mira, costos de conversión totales. Ya. Entonces voy a decir, tengo para un producto que son 4.500, voy a poner aquí, este es verde, este es amarillo, este es rojo. Son 4.500 por 20.000 unidades. ¿Sí? Después tenemos que para amarillo van a ser 2.000, perdón, y son 30.000 unidades. O podrían ser 900 para rojo, que se fabricaron 50.000 unidades. Le voy a poner acá abajo que estos son unidades para que nadie se haya confundido. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener ahí 4.500 por 20.000 son 90 millones. 1.000 por 30.000 son 30 millones más, vamos en 120 y 900 por 50.000 te va a dar 165 millones en total. Y entonces,
¿Qué vamos a tener? Vamos a tener que los costos, en este caso, van a ser del total, fíjense, vamos a tener, ¿cuánto de esto va a ser mano de obra directa, CIF variables y CIF fijo? ¿Qué conocemos de ahí? ¿Sí fijo? Los CIF fijos, que son ¿Los 50 millones? 50 millones. Entonces nosotros vamos a saber que el resto, y ahora me voy a cambiar de color, que esta parte de acá es ¿cuánto? 115 115. millones. ¿Se entiende? Ya, pues entonces aquí viene la parte compleja. ¿Cómo reparto esos 115? Sabrá Dios. Bueno, entonces, No, díganme ustedes. Po. ¿Pero que no nos dan algún porcentaje por producto? Veamos. Quizás por eso no tiene solución, porque quizás me haya faltado dar ese dato. Pero, profe, si tomo eso como un total y lo divido en como En la cantidad la... producida, Claro, es una solución, porque en el fondo aquí no te dicen cómo se asignan los CIF. ¿Entiendes? Al menos los CIF variables, porque para el punto de equilibrio lo que me preguntan antes no tiene sentido asignar los CIF fijos, porque en el fondo tengo que cubrir todos los CIF fijos. O sea, si tratamos de integrar un poco la materia ya de cara al examen, a los que eventualmente tengan que rendirlo, en el fondo la empresa para calcular el punto de equilibrio está suponiendo costeo variable, porque la empresa está tratando de cubrir todos los CIF fijos. Pero alguien podría decir, no, pues que mira, si vende menos, reconoce menos CIF fijo en el estado de resultados. No tiene que reconocer los 50, tiene que reconocer 40, o 30 o 20, entonces vendiendo menos igual alcanza el punto de equilibrio. No, pero es que ya dijimos y discutimos harto que eso es esconder la basura bajo la alfombra, ¿no? En el fondo tú estás enviando lo que sobra de los costos fijos a los inventarios, pero eso no quita que tú tuviste que pagar el arriendo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, quizás podríamos hacer eso una opción, asignarlo, pero me suena a que si tenemos, ¿dónde quedaron nuestros cálculos? Pizarra. Me suena que si tenemos 115 y se fabricaron 20, 30, 50, son 100, nos va a quedar muy caro. Profe, una consulta. ¿Dónde salieron esos 115 de abajo? 165 menos los 50. Y los 50 son Eso te denunciados. dan el enunciado, sí, estos son denunciados. Ah, ya, profe, gracias. Es que me lo y tapaba. si hago una relación de 115 millones, esa la suma de todos los costos de conversión y voy viendo como cada uno cuánto es la influencia de cada costo de conversión por cada producto. Bueno, ya, por aquí viene la parte importante. ¿A qué se deberán los CIF variables? Entonces, y me parece que esto sería más clarificador. Los CIF variables están relacionados, están mayoritariamente por los materiales indirectos. Ya, entonces ahora quizás debiese pasar de nivel intermedio, pero ¿basado en qué debería asignar los CIF variables? Lo, Las unidades. ¿No? La Las venta. mod, No, perdón, No. en la. Porque miren, ¿qué es lo que causa los CIF variables? o sea, si usted dice que en su mayoría son la mano de obra indirecta, Eh, ¿no podría ser la No, obra mod? no, es los Los materiales. costos de manos de materiales. Ver la pizarra, perdón. Miren, acá está. Alguien lo decía bien. ¿Sobre qué los debería asignar? Los costos de los materiales. Listo, un punto premio. Gracias. Porque lo que causa más son los materiales indirectos, entonces el costo de los materiales directos, porque aparte fíjense que cada uno vale distinto. Si yo ocupara la misma cantidad o un material que vale lo mismo, entonces ahí sería la diferencia.
¿Se entiende? Entonces aquí, y nos vamos a quedar con esto, hagamos este cálculo. Vamos a decir, pizarra. Vamos a decir, estos 115 millones debieran asignarse con base en el costo del material directo. Y entonces ahí uno tendría que calcular, bueno, tengo 3.000 por 20.000 unidades, tengo 2.000 por 30.000 unidades y tengo 800 por 50.000 unidades, y eso te va a dar cuánto es de CIF variable. Y entonces ahí podemos separar qué parte es CIF variable y la diferencia va a ser mano de obra directa unitaria. ¿Sí? Y yo le voy a aclarar eso al enunciado y voy a subir la solución y nosotros terminamos de hacerlo la siguiente clase. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, eso lo del material indirecto lo agregó recién o estaba al principio del ejercicio. No, eso lo agregué recién. De hecho, supongo que por eso no tenía solución el ejercicio. Parece que lo debe haber agregado al último al ítem y como no lo habíamos realizado todavía, quizás a mí se me había ido ese dato. Profe, y si no sé sí o sí, yo asumo cantidad producida, ¿no? ¿Cierto? Yo hubiera hecho eso, porque lo más fácil es con la cantidad producida. Lo que pasa es que si yo lo hacía con cantidad producida, me iba a dar 1.150 por unidad. Pues entonces, por ejemplo, en rojo tendría margen de contribución negativo. No es que esté malo, sería molesto para hacer los cálculos. Y sería como poco lógico comercialmente en el fondo. ¿Entiendes? Entonces, por eso no lo hice con la cantidad producida, pero si faltara un dato, yo lo haría con lo que fuese más fácil siempre. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Creo que María José. Sí, profe, que no entendía al principio del ejercicio que sacaron como los costos fijos, creo que eran 15.000, como la de la caja, pero no entendí cómo Sí. hicieron eso. El enunciado te decía que los 40.000 de gastos de administración y venta estaban compuestos en 25 millones por depreciación. Entonces, de los 40 millones hay 25 que no son salidas de caja. Así que la diferencia entre 40 y 25 son justamente esos 15 millones de GAV que sí son salidas de caja. Y mi duda ahí es como, ¿por qué uno asume que es solamente salida de caja los 15.000? ¿O es porque sobra nomás? Es lo que sobra, claro. Porque en el fondo lo de depreciación hay más ítems, pero para nuestros efectos como acotados es la que es el gasto no desembolsable o que no sale de caja. Ya, entonces asumo nomás. Así es. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿No hay Profe, duda? yo tenía una consulta que Dale. es que es un poco más larga, así que dale tú. Ya, quizás la mía también, pero, profe, que quizás me queda una duda en la prueba, que con Ajá. respecto a lo que son, y quizás es duda de prueba 1, pero la aprovecho a hacer igual, Ajá. que en los estados de resultados, Ajá. a veces usted dice que puede ser costeo absorbente y costeo variable, y los costeos variables al final lo que hacen es como esconder los CIF por debajo de la alfombra, que es lo que normalmente dice. El costeo por absorción. No el Sí, costeo sí, variable. Ajá. ¿Ya? entonces, ¿cómo yo en un ejercicio sé cuál de los dos es? Si todos los CIF fijos están puestos como un costo en el estado de resultados, digamos como un gasto, entonces es costeo variable. Si solo una fracción de los CIF fijos está en el estado de resultados, entonces es costeo por absorción. En el fondo, si yo mirara el estado de resultados de este ejercicio y viera 50 millones, independiente de si vendió las 20.000, las 18.000 o ninguna, pero veo 50 millones, entonces quiere decir que ocupa costeo variable. Si yo veo 40 millones, o 20, o 5, o 0, entonces ocupa costeo por absorción. Ya, perfecto. Ya, gracias. Así que, Esteban, ahora sí. Profe, en las pizarras que estuve escribiendo de... ¿Puede mostrar la pizarra, por favor? Puedo mostrar. La anterior a esa. No tengo cómo volver a la anterior. No puedo mostrar. No, es que Ah, cada vez que la borro, bueno. No, claro, entonces como que voy a cuando cierro la clase se me compilan todas, pero ahora no tengo cómo volver a la anterior. Ah,
Ya, bueno, Pero- es que no entiendo muy bien el concepto, voy a tener que estudiarlo harto, porque la verdad que es súper colgado hoy día, pero porque, bueno, pero ¿cuál le voy a concepto? preguntar otra cosa, mejor. Es que pasa que yo la clase pasada le dije que tenía una duda con una pregunta y la resolvimos y resulta que era con lo que yo había respondido es la prueba 2. ¿Ya? Y ese no era el único caso, entonces, y tengo que revisar muchas preguntas, pero recién mañana salgo de una prueba y bueno, y el viernes de otra. Entonces, quería ver si es que podía mandarle dudas respecto a las preguntas que según Sí, yo, seguro. y si es que teníamos algún plazo, porque por lo general cuando nos dejan revisar nos mandan como 2 semanas, entonces, Una semana, una semana. ya, Ya hasta el domingo. este domingo, Es que el domingo subimos las notas. ya, vale eso, muchas gracias. ¿Ya? No hay de qué. Que estén bien. Chau, chau. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao. Muchas gracias.